Buen día a todos. La bondad de Dios nos permite llegar a través de este medio para compartir una vez más palabras para una vida abundante. Y es que por la claridad de la revelación cristiana, hemos venido entendiendo que el ser humano, cuando se dispone a obedecer a Dios, no solo crece, sino que también camina hacia la realización de su propia vida, porque así lo quiere Dios y así lo expresa su palabra. A propósito, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal como leemos aquí, estar preparados para toda buena obra es el ideal que Dios se ha propuesto, según su palabra, para que cada persona alcance la plenitud de vida y la paz que Él quiere darle. No obstante, la tendencia y la experiencia a lo largo de la historia humana muestra lo contrario. Un ser humano que, sin tener en cuenta a Dios, se envanece y se hace necio, perdiendo así la capacidad de ver la vida con objetividad, al punto de no interesarle tanto cómo termine su existencia, sino se limita a vivir el día a día en el principio del placer, repito, sin importarle mucho cómo ha de ser su futuro y su eternidad. Para analizar bien este hecho tan generalizado en nuestra sociedad, según la enseñanza de Jesús, los evangelios sinópticos presentan una sorprendente manera de hacer ver la decadencia física, moral y espiritual del hombre, que, confundido por las distorsiones internas de su propia vida, queda expuesto a todo tipo de vanidad que raya en la locura y el sinsentido. Me permito leer a partes del Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Se evidencia entonces la condición de un hombre que, atormentado por muchas cosas, pierde la razón
y por consiguiente abandona su casa y como consecuencia tiene su morada en el lugar de los muertos, en los sepulcros, dice, lo cual indicaría que es un hombre prácticamente muerto para la sociedad de su época. La cosa es que en ese estado de ansiedad, nada ni nadie puede aquietarle. Es alguien que ni de día ni de noche tiene paz. Es un hombre que en su paso por la vida agrede y se agrede él mismo. Es alguien que hiere y se hace víctima, que se maltrata a sí mismo. Estando en esa condición, sus amigos y conocidos y aún su propia familia lo desecha, pues se hacen su enemigo. El relato no podría ser más revelador de la condición de una sociedad sin Dios, perdida en no se sabe cuántos demonios, aclarando eso sí, que no estoy hablando del típico endemoniado de que se menciona en el testamento evangélico común, el cual, sin el más mínimo reato y análisis teológico serio, ve demonios por todas partes, sino me refiero a los problemas reales que aquejan al hombre y que son generados en gran parte por la dificultad para poder relacionarse bien. El caso propuesto en el Evangelio es un personaje que tiene la tendencia a aislarse, que no tiene cómo velar y mucho menos responder por la integridad familiar y comunitaria, que además no tiene paz en su corazón y que se deja llevar fácilmente por lo que dictan los estándares de opinión de este mundo y por supuesto de una sociedad que no tiene a Dios como prioridad. Según la descripción, también es una persona que no se deja conducir, no es obediente, nadie lo puede sujetar. Así también, ¿cuánta gente hay en este espíritu de rebeldía y anarquía en este tiempo? Y para utilizar una expresión antigua de los marineros, es gente que anda al garete. Es una palabra que indica que una embarcación va sin gobierno, que llevada por el viento o la corriente queda como barco a la deriva. Se puede afirmar que una persona sin tener en cuenta a Dios anda al garete, o sea, sin rumbo fijo. Con esta descripción es posible identificar personas incluso cercanas a nosotros, a quienes intentando ayudar y procurando aconsejar y orientar, al final hemos tenido que soltar y con dolor decir, no pudimos hacer nada por ellos, tal vez solo un milagro los puede salvar. Muchas personas afectadas por una crianza equivocada han terminado en condiciones trágicas. Por ejemplo, hijos que no se sujetan a sus padres, que no obedecen, personas que van sin rumbo fijo en la vida. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, hace una clara referencia a este tipo de degradación de la humanidad bajo el título Carácter de los hombres en los postreros tiempos, y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Es común encontrar personas con características similares a las descritas en este texto. Eso nos enfrenta siempre al reto de, mediante el Evangelio de Jesús,
llegar a ellos para salvar. Y al igual como le sucedió al hombre que liberó Jesús, se puede decir también que la historia tuvo un final feliz, que la persona pueda por fin disfrutar de una vida plena y en su cabal juicio. Que sea alguien que después de toda esa condición conflictiva, corra sí, pero a Jesús, como lo hizo aquel hombre cuando vio a Jesús de lejos. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. En lo que podría llamarse el principio de la cordura o su vuelta a la normalidad como ser humano, o también la consecución de la paz y la realización plena. Y no obstante, el hombre tiene voluntad de postrarse ante el Señor Jesús. Sin embargo, hay como otra voz en su interior que lo lleva a resistir a Jesús y por tanto no quiere dejarse ayudar. Todo esto en una muestra clara de confusión interna y con tendencia siempre a resistir a Dios y a su palabra. Una persona que no teme a Dios es impredecible, se desintegra y se descontrola internamente con facilidad. No es dueño de sí, pues al perder la unidad interior queda muy expuesto y aunque tenga cierto deseo de querer cambiar, no puede hacerlo y al final se queda confundido y frustrado como en una lucha interna a querer cambiar, pero finalmente se resigna a su propia suerte y con alto riesgo de perderse. Amigo oyente, la posibilidad de un cambio para bien está al alcance de todos, muy a pesar de los problemas que se tengan que enfrentar, muy por encima de los conflictos internos con los que se tiene que lidiar muchas veces. En la voluntad de Dios y la obra de Jesús, siempre hay solución, siempre habrá una salida, de pronto no muy bien entendida, pero sí muy contundente y definitiva. Según el relato bíblico y muy a propósito de soluciones definitivas, la ayuda para liberar al hombre de su azote llegó de parte de Jesús. Sin embargo, ¿qué problema se arma cuando, hoy como ayer, en una sociedad materialista, inmediatista, cobra mayor importancia un hato de cerdos? Es decir, vale más la empresa, un carro, un lote de ganado, que la vida de un ser humano. Por ejemplo, para muchos en este mundo es más importante ganarse unos cuantos pesos de más, incluso haciendo trabajo extra, que pasar siquiera una hora con sus hijos o compartiendo en familia, o quizás asistiendo a la iglesia. Muchas veces el decir es, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Estimado oyente, para que una persona pueda vivir bien y en paz, debe ser rescatada de esa vana manera de vivir, que es como un estado de locura del cual muchas veces no se es consciente. La Biblia dice que Dios promete paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85, versículo 8. Y el Señor Jesús lo hizo también en aquella ocasión. Dio la paz al hombre en su extravío y el hombre volvió a su cordura. Dice en el versículo 15, y vieron al hombre cerca de Jesús sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Yo diría que inexplicable. Cómo una sociedad indolente y turbada en su locura se acostumbra a ver como normal al hombre que está perdido. Lo ve y pasa de largo, pues lo ve común y corriente, pero increíblemente cae en asombro cuando ven al hombre sano. Enfatizo en esa frase, tuvieron miedo. ¡Qué paradoja!
La gente ahora se escandaliza viendo a alguien que anda en el camino de la salvación y haciendo las cosas bien, pero ve como normal las inconsistencias y salidas en falso de quienes dirigen y gobiernan, de aquellos que dicen ser los líderes de opinión, pero que engañan y maltratan a la sociedad con sus equivocadas determinaciones. Como creyentes y personas que profesamos los valores cristianos, no podemos caer en la resignación de ver a los hijos de esta sociedad perdidos en tantos errores. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo a las nuevas generaciones perdidas en delitos y pecados. Así que nos urge la necesidad de hacer algo, de ir a buscar a los necesitados. Es tiempo de buscar las soluciones que Dios nos da en su palabra, pues como dice también el Salmo 85, muy cercano está el Señor para salvar a los que creen, para establecer su gloria en la tierra. Es tiempo de ayudar en la crisis existencial y espiritual que padecen muchas personas, las cuales, aunque en un mundo de mucho entretenimiento y diversión, pero carentes de afecto, de paz y de luz para ver con claridad lo que está pasando y tomar así la decisión de acercarse a Jesús y conocer la eficacia de su salvación. Yo le invito, por tanto, a venir hoy mismo al encuentro de Jesús el Señor, a entregar la vida a Él, a recibir la sanidad integral que tanto se requiere para relacionarse bien y para ser igualmente instrumento de bendición para otros. Porque Jesús también nos dice, como le dijo al hombre aquella vez después de recuperado, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre ya sanado y en su buen juicio, obedece al Salvador. El texto sigue diciendo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estoy leyendo Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 19 y 20. El testimonio del hombre entonces caló y la gente se empezó a edificar con la nueva noticia de su sanidad y salvación. La presencia de Cristo es real y contundente en medio nuestro. Solo se necesita la disposición y la entrega a Él. Y sé que cada uno de ustedes así lo quieren y con la convicción de acercarse al Señor para recibir lo extraordinario que es estar en su nombre, en sus caminos. Los invito a orar en este sentido, que podamos ver la vida desde la perspectiva de Cristo, un ser maravilloso y bueno. Dios misericordioso y Padre eterno, hoy invocamos tu nombre, dándote gracias por las grandes razones expresadas en tu palabra, las cuales nos dan mucha claridad acerca de la salvación en Cristo Jesús. Señor, hemos descubierto a través de tu palabra las bondades de Cristo, de venir a Jesús, de ser liberados por Él, de ser sanos, de ser perdonados. Gracias, Señor, por esta revelación maravillosa en tu palabra. Concédenos, por tanto, avanzar, crecer y superar esas etapas, Señor, que tanta dificultad han traído al hombre, y poder entonces, Señor, disponer nuestra vida hacia la condición especial que ofrece una eternidad maravillosa en Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, Padre. Gracias, Señor. Amén.